nueva sociedad, en el cual vamos a tener oportunidad de escuchar a Sebastián Mora, secretario general de Cáritas. Para introducir este acto, para presentar al ponente, voy a darle la palabra a don Silverio Agea, director general de la Asociación Española de Fundaciones. Cuando quiera, puede hablar desde la tribuna. Sí, gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Me corresponde presentar a Sebastián Mora Rosado, y lo primero que quiero decir de Sebastián Mora Rosado es que es un hombre de fe y de identidad eclesial. Conozco a Sebastián, a Sebas, desde hace 16 años y puedo decir que todo este tiempo he sido testigo de su compromiso desde la Iglesia por los más pobres y excluidos. Desde muy joven optó por la lucha contra la pobreza y la exclusión, haciendo de ello su compromiso de vida, siendo coordinador del Centro de Acogida de Inmigrantes de Cáritas Madrid, educador de calle, coordinador de los pisos de acogida para enfermos de VIH y SIDA de Cáritas Madrid, director del Centro de Tratamiento de Drogas, coordinador del área de voluntariado y también coordinador en Cáritas Madrid y subdirector de la Vicaría 5 de Cáritas Madrid. En 2008 se une al equipo de los Servicios Generales de Cáritas Española y ese mismo año yo mismo le nombro coordinador de acción en los territorios de Cáritas Española. A final del año 2009, la Conferencia Episcopal le nombra secretario general de Cáritas Española. Desde esa fecha, este licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas y máster en Gestión de Entidades No Lucrativas, tiene la difícil pero gratificante tarea de dirigir la Confederación Cáritas Española. Con más de 200 millones de euros de presupuesto, más de 60.000 voluntarios, más de 4.000 trabajadores, con 68 Cáritas diocesanas y 6.000 Cáritas parroquiales y con presencia en más de 40 países. Sebastián, desde hace mucho tiempo, alterna con gran destreza y maestría su capacidad de reflexión, análisis y estudio de la pobreza y la acción social con la coordinación de la gestión de la institución. Sebastián es hombre de pensamiento y de acción, variables imprescindibles para dirigir la Cáritas del siglo XXI. Aplica regularmente la vieja pero eficaz regla de la acción católica, reflexión para la acción y acción que nutre la reflexión. Para la reflexión cuenta con la fundación que dirige desde finales del año pasado, FOESA, y conociendo a Sebastián, estoy seguro que la utilizará con eficacia en la diagnosis de la pobreza y de sus causas, poniendo en juego propuestas de política social y de acción social para acercarse al lema de Cáritas, que no es otro que Cáritas, trabajamos por la justicia. Desde noviembre, Sebastián también se ocupa de la cooperación internacional, siendo miembro del Comité Ejecutivo de Cáritas Europa y de Cáritas Internacional. Es para mí un gran honor presentarles hoy a quien lidera una organización eclesial muy necesaria en tiempos de crisis y con un gran liderazgo internacional. Es para mí también un privilegio que me haya pedido que lo presente. No quiero terminar sin darle las gracias a Sebas, pues para mí siempre ha sido y seguirá siendo un referente del trabajo social. Gracias también, Sebas, por darme la oportunidad de estar en mi primer acto público desde que, a propuesta de mi presidente Carlos Álvarez, la Junta Directiva de 25 de enero de 2010 me nombrara director general de la Asociación Española de Fundaciones. Más no puedo pedir. Siempre recordaré el día de hoy, mi primer acto público en mi nueva responsabilidad, vinculada a la que es y será mi casa, vinculada a Cáritas. Por ello, muchas gracias, Eva. Finalizo afirmando que Cáritas está en buenas manos, no solo por la profesionalidad, sino también porque en tus manos siempre está tu corazón y tu bandera no es otra que la lucha contra la pobreza y la justicia social. Con Rafael del Río y Sebastián Mora, Cáritas seguro que tomará el buen rumbo. Todos los que queremos a Cáritas nos alegramos y nos congratulamos con tu nombramiento. Podemos afirmar que Cáritas tiene un buen secretario general, pero una mejor persona. Cuando quieras, tienes la palabra, Sebas. Muchas gracias, Silverio, por la presentación, que está hecho con el corazón, está hecho con el cariño. Y cuando se hacen las cosas con el cariño, pues también se miente mucho, porque lo único que puedo presentar en mi haber es mi pequeñez.
Quiero comenzar mostrando mi inmensa gratitud por la invitación a deliberar juntos en este foro de Nueva Sociedad, a la organización y a todos vosotros que habéis querido compartir esta mañana con Cáritas y conmigo. Permitirme que, como no soy hombre de grandes eventos, siga dando las gracias de corazón a mi familia que representada aquí por mi tío y mis suegros, y también a mi familia, que es Cáritas. Dicho esto, inmensas gracias. Estos días, mirando las personas que han sido oradores en esta tribuna, me sentía muy humilde y muy pequeño. Frente al gigantismo de personalidades que me han precedido, siento un cierto rubor y vergüenza. Sin embargo, esta sensación de pequeñez enmudece cuando reconozco que no soy yo el protagonista, sino que el convocado es Cáritas Española. Yo simplemente trataré de prestar mi voz a esos más de 60.000 voluntarios, a esas 4.600 personas contratadas que están gastando y desgastando su vida en infinitos puntos de España y el extranjero. Quiero también tratar de acompasar mi pensamiento con los anhelos de las personas más pobres y excluidas. Por paradójico que resulte, los únicos protagonistas de este evento deben y son ellos mismos. También trataré de mostrar brevemente y de manera sintética todos los estudios, las reflexiones, las pasiones y las devociones que mostramos cada día en el trabajo cotidiano en Cáritas. Nosotros, desde el trabajo compartido, desde el compartir la vida con los más excluidos, es el único testimonio de vida, el único testimonio que podemos mostrar a todos vosotros. De esta manera, esa especie de rubor o esa cierta vergüenza que sentía se vuelve osadía. Se vuelve osadía porque no es mi voz. Es una voz que se torna sinfonía, que se torna propuesta hecha por muchas personas, que se torna pensamiento hecho y dicho en plural. De alguna manera solo pretendo mostrar algunas vivencias y algunas evidencias que nos ayuden a construir un mundo más justo y más humano, como se titula este foro, que nos ayuden a construir una nueva sociedad. Aclarada y justificada mi presencia como portavoz y compañero de camino de todas las personas que formamos Cáritas, y no como intempestivo personaje, mi disertación no puede girar más que sobre la injusta, desproporcionada y contradictoria omnipresencia de la pobreza y la exclusión social en nuestro mundo. Sin duda, me atrevo a calificarlo, parafraseando a Ortega, que el tema de la pobreza y la exclusión social es el tema de nuestro tiempo. Cuando la mayoría de las personas de este mundo sufren los distintos impactos de la pobreza, cuando muchas zonas de nuestro planeta aparecen excluidas, orilladas u olvidadas, no podemos mirar hacia otro lado. Esta es la realidad de la exclusión social, donde una proporción muy importante de nuestro mundo, donde una proporción muy importante de las personas de nuestro mundo están pasando de una situación estructural de explotación a una posición estructural de irrelevancia. La pobreza y la exclusión social hace irrelevante a las personas. Si Hegel, el maestro del absoluto, decía que la persona era simplemente un olvido en la marcha del espíritu absoluto, nosotros podemos decir que el modelo de desarrollo que nos hemos dado en este mundo exige que la persona sea olvidada para poder legitimar su existencia. Por eso, en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, no nos jugamos simplemente una serie de políticas funcionales, nos jugamos nuestro ser más profundo como personas y como sociedad. En este campo de batalla no nos jugamos ser más, ni tener más, ni aplicar más política. Nos jugamos lo que queremos ser como sociedad en lo profundo, en lo más profundo de nuestro ser. Por eso, con especial lucidez, Benedicto XVI en su última encíclica nos decía que la cuestión social en nuestro tiempo es una cuestión antropológica, porque lo que la exclusión y la pobreza ponen en duda es la misma existencia de la humanidad, del ser humano. La persistencia de la pobreza manifiesta nuestra pereza moral y política. Nuestra adormecida sensibilidad vital nos debería retumbar con insistencia para poder alcanzar una altitud ética y cívica que sepa responder a las profundas llamadas del tema de nuestro tiempo. De manera escueta, creo que para afrontar con cierta lucidez este tema de nuestro tiempo tenemos que recorrer
al menos 3 escenarios. El primero quiere proponer una nueva mirada al mundo de lo económico y lo social, de manera sencilla y humilde. En segundo lugar, me atrevería a anotar con toda la solemnidad de la que soy capaz en decir que el momento en el que vivimos no es solo ni fundamentalmente una crisis económica. Vivimos una auténtica crisis de esperanza. Y cuando a la sociedad y a las personas nos falta la esperanza, nos falta algo muy profundo de nuestro ser. Y por último, quiero destacar que estamos convocados, todos los que estamos aquí, políticos, no políticos, gente de asociaciones, gente de la prensa, estamos de manera improrrogable convocados a reinventar el espacio público como lugar de deliberación y diálogo en común y no como lugar de confrontación donde nunca o casi nunca los pobres son los protagonistas. El mundo en el que vivimos. Habitualmente las miradas que hacemos a nuestro mundo, que hacemos a los procesos sociales y culturales, están realizadas desde la neutralidad de los que bien vivimos. Sin embargo, a mí me gustaría hacer una evocación del momento que vivimos, más que una simple autopsia de los procesos económicos y sociales que creo que son fríos y además no tengo la capacidad de acometerlos. La evocación no es un mero acto intelectual y analítico, sino que es una auténtica provocación a la que la realidad de la pobreza nos debe interpelar sustancialmente. La evocación se convierte en provocación, se convierte en ruptura de lo dado. Decía hace años Imanol Zubero, aquí presente, que era absolutamente imprescindible que cambiemos nuestra mirada, que aprendamos a mirar la realidad con una perspectiva nueva para poder así sentir el dolor de todas las otras personas que sufren. Este llamamiento sigue siendo hoy igual de urgente. Sigue siendo urgente para una ciencia social que quiera ser crítica. Es una obligación para el tercer sector de acción social para que pueda presentar una figura digna. Es una obligación y una exigencia para una política que persiga el bien común y no solo el bien de unos pocos. Y es esencial para que la Iglesia Católica a la cual pertenezco sea fiel al espíritu de Jesús. Si para Sartre el infierno eran los otros, para nosotros los otros son condición de posibilidad de todo conocimiento, de toda práctica y de toda esperanza. En estos momentos no puedo olvidar la situación durísima que nuestros hermanos de Haití, de Chile y de Turquía están viviendo a causa de los terremotos. El recuerdo, el afecto y la oración de Cáritas se hacen público de nuevo en estos momentos desde esta evocadora mirada que intentamos construir. En esta evocación que planteo es fundamental ser consciente de seguramente las pocas ideas que voy a aportar. La situación económica y social que vivimos en estos momentos no es fruto del azar, no es fruto de la fortuna, no es fruto de la casualidad. Por extraño que nos parezca, no se ha producido una rara ruptura de la normalidad. Los procesos que hoy vivimos son hijos del modelo que hemos ido construyendo hace años. La realidad que hoy vivimos está construida desde el nexo, desde el interior del modelo social que hace poco tiempo aclamábamos como único, como inigualable y como muy deseable para toda la humanidad. De alguna manera hemos esencializado y sustanciado esa palabra de la crisis y parece que le hemos roto todo su proceso dinámico de la historia de la cual forma parte. De aquellas aguas vienen estos lodos y estos lodos no son fruto de la casualidad. Permitirme simplemente 2 datos. 963 millones de personas sufrían hambre severa antes de la crisis. 10 millones de niños menores de 5 años morían cada año antes de la crisis. En el mundo había 200 millones de migrantes antes de la crisis. Si alguien se atreve a decir que esto no era un mundo en crisis, seguramente su estimativa moral está por debajo de lo humano. La crisis habitaba ya entre nosotros. Seguramente muchos estáis pensando que los datos que he dado son a nivel de los países del sur, pero no. Cuando Cáritas y Foessa presentó el 6º informe Foessa, la realidad que nos presentaba era que los años de mayor crecimiento económico en nuestra moderna España habían sido años donde la pobreza había persistido en torno al 20% y donde la desigualdad había aumentado. Teníamos un Producto Interior Bruto mucho mayor,
pero teníamos mayor desigualdad y se había mantenido la pobreza. Incluso se había mantenido la pobreza más severa en términos comparables con hace muchos años atrás. La crisis habitaba ya entre nosotros. Como decía Marcel Mauss, la sociedad se engaña a sí misma con sus propios sueños y es capaz de negar la brecha, la ruptura y la fragilidad que hemos ido construyendo como personas y como pueblos. Sin duda, alguien puede decir con toda razón que en estos momentos estamos peor, y tiene toda la razón. En Cáritas bien conocemos esta situación. Hace apenas un mes presentábamos unos datos de atención que nos decían que habíamos atendido en el año 2009 a 800.000 personas en el ámbito de las necesidades básicas. Eso significa un 100% más que en el año 2007. Habíamos duplicado en 2 años nuestra atención. Eso significa que en un modelo social que en época de crecimiento económico es frágil, cuando hay algún resfriado, cuando hay algún entronque social y económico, evidentemente las consecuencias son rápidas, intensas y extensas. Nadie puede poner en duda la evidencia de que ahora estamos peor que antes, y además no es aventurado decir que las consecuencias, sobre todo para las personas más pobres, van a continuar varios años azotando nuestra realidad. Sin duda ninguna, esto es verdad, pero es verdad porque el modelo social que estábamos construyendo era injusto, asimétrico y desigual. Para esta realidad tenemos que afrontar todos con valentía y con mucha generosidad el implantar programas concretos de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Y aquí, permitidme que en este foro haga el momento de publicidad, el momento de propaganda. Creemos desde Cáritas, creemos también desde las organizaciones sociales que es importante que toda la población en todos sus niveles colabore, se comprometa más con la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Ahora empezamos o estamos en campaña de la Declaración de Hacienda y nos parece importante y urgente que toda la ciudadanía, y desde Cáritas así lo decimos, ponga las 2 cruces porque a nadie le cuesta nada y puede ayudar mucho a los pobres y puede ayudar mucho a la Iglesia. Desde ahí creemos que afrontar la lucha contra la pobreza también es comprometernos desde el compromiso voluntario, el compromiso económico, el compromiso político y, cómo no, también el compromiso de lo que uno de su trabajo está dando a Hacienda. Hacienda somos todos y por eso todos tenemos que colaborar con la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Pero no es solo una cuestión de cantidad. La pobreza y la exclusión social nunca la vamos a agotar en este mundo a base de programas y de dinero, tampoco sin ellos. La pobreza y la exclusión social nos remite a un compromiso personal y a un compromiso ético. En este contexto me gustaría afirmar que desde la doctrina social de la Iglesia, que la economía es una rama más de la actividad humana y está al servicio de las personas y de los pueblos, y no como aparece hoy en día en muchos discursos donde las personas están al servicio de la economía. Por ello, es indispensable que para salir de la crisis, al menos en términos económicos, no sustentemos esta salida en los mismos procesos que la han producido. Parece ser que después de que Sarkozy con toda solemnidad anunciase la recreación de un nuevo capitalismo, al final lo que para salir de la crisis estamos haciendo es ahondar en el viejo capitalismo. Tendremos que buscar salidas nuevas para un mundo nuevo. Desde ahí, en este mundo frágil y vulnerable, pidiendo una economía al servicio de las personas desde la profunda convicción que lo hace la doctrina social de la Iglesia, creo que sin duda ninguna, y antes lo afirmaba, la crisis no es solo o no es exclusivamente o no es fundamentalmente una crisis económica. Se ha dicho desde muchos ámbitos, yo creo que desde todos los ámbitos sociales, y con especial insistencia desde Cáritas y la Iglesia, que vivimos no solo una crisis de procesos económicos, sino una crisis de valores. Es decir, que los vínculos que tenemos como sociedad se han fragilizado de manera rápida e intensa. Nuestra estimativa ética parece que ha perdido el sentido de rectitud y la búsqueda de la verdad, y ha sucumbido a los cantos de sirena de una sociedad individualista y consumista. Como dice George Soros, el famoso analista, las relaciones entre los seres humanos lo hemos convertido y la hemos sustituido por transacciones. Lo dicho no quiere decir que no existan valores. Mientras existan personas en el mundo existirán valores.
porque es algo consustancial a la antropología del ser humano, sino que han perdido su capacidad de orientarnos y sustentarnos. Lejos de la apocalíptica de los valores, a mí me interesa destacar desde la lucha contra la pobreza y la exclusión social 2 notas de esta situación antropológica o de esta auténtica crisis de valores. La primera tiene que ver con la desmoralización, no en un sentido de falta de valores, sino en el sentido de falta de tono vital, de ausencia de energía ética para afrontar el futuro. Creo que un problema radical para la lucha contra la pobreza y la exclusión social es la falta de esperanza que mostramos en ganar esta batalla. Ortega y el recordado profesor Aranguren decía que era el aspecto esencial para atenerse a cualquier cambio social. El efecto destino que nos inculca la falsa creencia de que nada se puede transformar, de que todo va a seguir así y que hablar de cambio es simplemente ser un utopista adánico, es un efecto que acaba rompiendo toda la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Todo es transformable, tenemos que poner el brío necesario, pero de alguna manera el efecto destino, la desmoralización de la sociedad, en el sentido que aquí presento, es un instrumento de dominación simbólica, como decía Bourdieu, de gran poder y efectividad. No hagáis nada, que nada se puede cambiar. Esto, en el ámbito de las organizaciones sociales, ha influido de manera muy potente. Hoy en día las organizaciones sociales no hemos convertido más en organizaciones de servicio que en organizaciones sociales que tengan un proyecto común de sociedad. Y creo que esa moralización, como también decía García Morente, como moralita, como explosión que nos debe romper por dentro y no como simple moralismo de una serie de acciones. Necesitamos moralización desde esa moralita. Sin un tono vital enérgico, magnánimo y lúcido, la salida de la crisis es pura ensoñación. Y no quiero predicar un utopismo adánico sin fundamento en la realidad, pero tampoco quiero caer en un falso pragmatismo vacío y estéril que hace de las personas un solo punto en una estadística. Tenemos que transitar esas fronteras tan descuidadas en la historia como son las zonas fronterizas, que nos deben de proveer de ideas, de creación y de proyecto para afrontar todas las contradicciones, aunque nunca acabaremos negando las contradicciones. Si esta altitud ética y ese tono moral es un contexto esencial para luchar contra la pobreza, hay un segundo aspecto que también me gustaría compartir. De manera sintética lo formularía así: la especial relevancia de los ausentes del bienestar en toda estimativa ética. La jerarquía de lo humano debe empezar por poner en primer lugar a los pobres, excluidos y frágiles. Construir desde la debilidad, la pequeñez, el reconocimiento de lo más vulnerable se convierte en un auténtico imperativo en la actualidad. Bíblicamente lo expresaríamos con la pregunta: ¿soy acaso yo guardián de mi hermano? Pues sí, lo eres. Levinas nos decía: eres responsable del otro sin esperar la recíproca. El comienzo de toda ética no empieza en la razón, en la pasión o en la creencia, sino que acontece en el otro y por el otro. Desde el solipsismo egoísta no podemos ponderar valores, no podemos vincularnos con los otros, no podemos reconocernos como humanos. Por eso el modelo de acción social de Cáritas tiene eternamente presente al otro. Por eso desde la intervención cotidiana en Cáritas podemos convertir los trayectos compartidos en proyectos ansiados con las personas más pobres y excluidas. Desde el yo solo se construye un yo mayor, desde el otro se empieza a vislumbrar una nueva sociedad. Sin duda, en una sociedad arraigada enérgicamente, con un tono vital alto y anclada en el otro y por el otro, necesita un medio para recrearse y enriquecerse. Ese medio es el espacio público. Espacio público que en nuestra sociedad está deshabitado. Espacio público que lo confundimos con lo administrado. Espacio público que lo confundimos con la publicidad. El espacio público son esos espacios donde nos juntamos a deliberar y a dialogar en común para conformar una nueva sociedad. Decía Hannah Arendt que una sociedad que no piensa es una sociedad totalitaria, más allá del régimen político que está en vigor. El totalitarismo, decía en los años 50, bien puede sobrevivir a los regímenes totalitarios.
Es esencial en estos momentos, para luchar contra la pobreza y la exclusión social, generar espacios de debates plurales y amplios que nos permitan adueñarnos de nuestra situación, que nos otorguen la posibilidad de sopesar y repensar quiénes somos y quiénes queremos ser, y no que otros piensen lo que nosotros deberíamos de haber pensado. En nuestro mundo, el incremento de la libertad individual puede coincidir con el incremento de la impotencia colectiva, porque la vida pública la hemos deshabitado. Construir puentes entre la vida privada y la pública es un imperativo actual. Debemos de construir puentes para que la sociedad deje de ser un objeto de estudio y se convierta en un sujeto que reflexiona apasionadamente sobre la realidad y sobre la realidad de aquellos que más sufren. Es necesario crear espacios públicos de debate donde los primeros protagonistas sean los pobres y excluidos. A los pobres no son solo excluidos del espacio, no son solo excluidos de los procesos económicos, sino que son también excluidos del tiempo. Son personas que viven en otro tiempo. Y nosotros tenemos la necesidad de hacerlos coetáneos a nosotros, de hacerlos compañeros de camino desde esa profunda, serena y esperanzada reflexión sobre qué queremos y cómo queremos vivir. Lo que tenemos que construir es una sociedad en la que podamos no solo coexistir, sino en la que podamos convivir. Y convivir significa poder vivir y compartir justicia, dignidad y solidaridad. Para terminar, y no profundizar en vuestro cansancio, me gustaría volver a Ortega y el tema de nuestro tiempo. Él nos dice, si cada generación consiste en una peculiar sensibilidad, quiere decirse que cada generación tiene su vocación propia, su histórica misión. Pero acontece que las generaciones, como los individuos, faltan a veces a su vocación y dejan su misión incumplida. Hay, en efecto, generaciones infieles a sí mismas, que defraudan la intención histórica depositada en ellas. En lugar de acometer resueltamente la tarea que le ha sido asignada, sorda a las urgentes apelaciones de su vocación, prefieren sestear alojadas en la comodidad. Claro que esta deserción del puesto histórico no se comete impunemente. La generación delincuente se arrastra por la existencia en perpetuo desacuerdo consigo misma, vitalmente fracasada. Espero que nuestra generación, la generación que formamos hoy en día, en este momento histórico tan importante, en este año europeo de lucha contra la exclusión, en este año donde estamos realizando la Agenda 2020, sepa afrontar con decidida osadía la lucha contra la pobreza y la exclusión social y no nos arrastremos en un perpetuo desacuerdo con nosotros mismos. Nosotros, en Cáritas, así lo entendemos. Así lo hacemos, así lo proponemos. Y de la misma manera, así os invitamos y convocamos a construir una nueva sociedad donde los últimos sean los primeros. Muchas gracias. Muy bien, pues abrimos el tiempo de coloquio. Ya saben que pueden hacer llegar sus preguntas a la mesa del moderador. Y quería preguntarle a don Sebastián Mora, en primer lugar, ¿cuál es el nuevo perfil de las personas que ahora, por mor de la crisis, demandan ayuda a Cáritas? ¿En qué ha cambiado el perfil de ese tipo de colectivos a los que atiende su organización, su ONG? Sí, en los datos del último informe de Observatorio de la Realidad sí que se veían como dos elementos muy patentes. Uno, que las necesidades sociales se habían incrementado en todo aquel cuerpo de personas pobres y excluidas que ya existían antes de la crisis. Hablamos de un 20%, hablamos de un 4% de una pobreza severa. Indudablemente esos perfiles siguen acompañándonos en nuestros proyectos. Y un segundo elemento que yo, sin rigor sociológico, pero sí con todo el rigor simbólico, es ese tipo de personas que afirman cuando llegan a nuestros proyectos: nunca pensé pedir ayuda a Cáritas. Personas que de alguna manera tenían una estructura vital normalizada en el sentido estadístico y sociológico del término y se encuentran que, dado a la vulnerabilidad y a la fragilidad de los lazos económicos y sociales, se encuentran en los proyectos de Cáritas diciendo: nunca pensé pedir ayuda a Cáritas. Son familias, fundamentalmente familias numerosas, familias monoparentales y familias con ambos cónyuges en paro.
¿Cómo y en qué área, señor Mora, se materializa la ayuda de Cáritas? ¿En qué sectores intervienen directamente? Bueno, Cáritas es una organización de esas que llamamos generalista, es decir, que trabajamos prácticamente todos los ámbitos de la pobreza y la exclusión social. A mí me gustaría destacar 4 fundamentales que no son los únicos. Uno es la dimensión internacional. Yo creo que hoy no podemos pensar la lucha contra la pobreza sin pensar en la dimensión internacional de esa pobreza y exclusión social. Por eso, para nosotros, la cooperación internacional, el codesarrollo y todo lo que tiene que ver con los procesos migratorios, que es una forma de mostrar la asimetría que hay entre los países del norte y del sur, son fundamentales. Un segundo elemento también fundamental es lo que tiene que ver con la atención a las necesidades básicas, es decir, aquellas necesidades que hacen una vida digna, aquellas necesidades que van construyendo que una persona pueda vivir con una línea de dignidad aceptable. Y, en tercer lugar, todos aquellos programas que tienen que ver con la promoción de las personas. Y me gustaría destacar todos aquellos programas de acompañamiento de salida de la exclusión social y todos los programas que tienen que ver con el empleo. Luchar contra el desempleo en estos momentos con las tasas de desempleo que tenemos y, sobre todo, luchar contra el desempleo de las personas más excluidas, sin duda es un reto y es un aporte que hacemos desde Cáritas y desde otras organizaciones aquí representadas. Veo gente de Cruz Roja, del Secretariado General Gitano, de la Fundación 11. Creemos que estamos trabajando en una línea de buscar empleo para las personas más vulnerables, que es una línea a potenciar y a destacar. ¿Cómo son sus relaciones con la Administración, las de Cáritas? ¿Tienen un buen entendimiento con el Gobierno, con la Administración Central del Estado y las Administraciones autonómicas? Bueno, yo estoy casado con una gallega, te diría, depende. Pero desde ese depende, sí diría yo que en estos momentos hay unas relaciones bastante productivas, tanto con el Gobierno central como con los gobiernos autonómicos y municipales, de distintos signos, de distintos partidos políticos, etcétera, etcétera. Ahora, siempre y eternamente habrá un gran disgusto de Cáritas con el poder político, porque mientras solo haya un pobre en España, Cáritas seguirá estando, reclamando, protestando, proponiendo a cualquier gobierno de cualquier partido político que no es justo, no es deseable que eso exista. Por lo tanto, creo que en un talante de búsqueda de lo mejor, de búsqueda del bien común, siempre existe un hiato de insatisfacción, siempre existe un hiato de que se puede hacer más, que se debe hacer más, y no solo en el ámbito cuantitativo, sino también en el ámbito cualitativo. Ha hecho referencia a ellos en su intervención y quería preguntarle por el papel de los voluntarios de Cáritas en el papel, en el desarrollo que día a día hace su organización. Bueno, Cáritas es una organización de voluntariado en el sentido estricto y esencial del término. 5.000 y pico contratados, 60.000 voluntarios. Creo que el hecho cuantitativo así lo atestigua. Pero sobre todo me interesa el hecho más cualitativo, es decir, son 60.000 personas dispersas por todos los lugares de España, dispersas por muchos lugares del mundo, que día a día abren su puerta, abren su corazón y ponen sus manos al servicio de los demás. Eso es talante vital, energía ética y fortaleza. No es que Cáritas sea una organización de voluntariado por estatutos, que también lo es, sino porque creemos sustancialmente que son esos voluntarios, que es la comunidad cristiana que acoge y abre sus puertas, la que no solo puede ayudar a los pobres, sino que puede compartir vida con los pobres y puede crear vida con los pobres y puede proponer una nueva sociedad con los pobres. El voluntariado es esencia, es energía, es principio y es fundamento. Hablaba de una crisis de valores, más allá de una crisis solamente económica en su alocución. Y yo también hablaba del espacio público. Le preguntaría cómo puede rearmarse éticamente una sociedad como la española en este momento. Bueno, lo que he intentado expresar es que tendríamos que rearmarnos fundamentalmente desde abajo. Y desde abajo significa generando espacios de compartir, espacios de deliberar, pequeños espacios en barrios, en parroquias, en asociaciones, que vayan pensando y repensando lo que queremos ser. Yo creo que uno de los problemas es que si nos repensamos desde arriba, simplemente tendremos una serie de ideas o de valores encuadernadas más o menos en unos procedimientos muy formales que no generan vida. Tenemos que rearmarnos desde abajo.
En segundo lugar, ese rearmarnos desde abajo tiene que partir desde una mirada al otro y al otro excluido. Tenemos que dejar de rearmarnos desde el mirarnos nuestro ombligo. El yo solo crea otro yo más grande, el otro crea una nueva posibilidad. Y en tercer lugar, yo diría que tenemos que ser magnánimos, en el sentido estricto de la palabra, frente a pusilánime, que todo lo soporta, que todo lo aguanta y que nada dice, tenemos que aprender a decir más, a decirlo más fundamentadamente y a decirlo también con más tolerancia. ¿Podría dibujar, señor Mora, el mapa de la pobreza en España? ¿Dónde están las bolsas de personas más desfavorecidas? Territorialmente hablando. Sí. Bueno, territorialmente hablando, es complejo hacer ese mapa así de manera rápida. Yo creo que en la cabeza de todos sabemos que hay comunidades autónomas con un mayor desarrollo económico y hay comunidades autónomas con un menor desarrollo económico. Bueno, pues en esas comunidades autónomas con menor desarrollo económico es donde las bolsas de pobreza se hacen mayores. Pero también interesa mucho destacar las bolsas de pobreza que hay en esas comunidades autónomas de mayor desarrollo económico, porque son de una pobreza muchas veces más extrema y más intensa, y de mayor dificultad a la hora de trabajar con esas personas. El mapa de la pobreza es transversal, de alguna manera todo el territorio nacional, con esas bolsas en torno al 4% de la población, y después también tiene focos concretos en aquellas comunidades autónomas que tienen un menor desarrollo económico y un mayor índice de desempleo. ¿Puede ser, señor Mora, Internet y las redes sociales un trampolín para dar a conocer la labor de Cáritas y de otras ONGs? Sí, sin duda, sin duda. Es decir, hoy todo lo que tiene que ver con la comunicación Internet, la comunicación electrónica, es un ámbito que tenemos que desarrollar y potencialidad de manera muy decidida. Hoy en día todas las redes sociales, los Facebook, los 20, los Twitter, Internet, los boletines electrónicos, es decir, es un ámbito a desarrollar de una manera impresionante y que seguramente en el ámbito de las organizaciones sociales tenemos todavía poco desarrollado. Manolo Garrido le pregunta, ¿falta un liderazgo moral en España que aglutine una ilusión de esperanza? ¿Qué le parecen las críticas a esto lo arreglamos entre todos.org? Al decir el inicio de esta conversación decía que ponía de manifiesto mi pequeñez. No conozco esas críticas que usted menciona, por lo tanto, con total sencillez no puedo decir nada de ellas porque no las conozco. Pero yo sí diría algo del liderazgo moral, y es que entiendo, y puedo estar equivocado, que no hace falta un liderazgo moral, hacen falta líderes morales. Es decir, hace falta muchas personas que con energía y fortaleza tiren para adelante del carro. Yo creo que no estamos en tiempo de grandes personalidades que tiren de un carro muy grande, sino de pequeñas personas con mucha energía vital que vayamos tirando de carros muy pequeñitos. José Manuel Vidal, de El Mundo, dice: la mejora de la credibilidad social de la Iglesia Católica en España depende en gran parte de la capacidad samaritana de instituciones como Cáritas. Cáritas no es una organización de la Iglesia, sino que es la misma Iglesia y, por tanto, sin duda ninguna, la credibilidad de la Iglesia pues viene de una parte de lo que es la Iglesia y de alguna parte que además es muy esencial para el mismo ser Iglesia y que además es muy esencial en estos momentos de una sociedad que es muy egoísta y donde cualquier gesto de solidaridad y de ayuda de alguna manera transparenta mucha credibilidad. Yo te contestaría sí, pero como otras partes también de la Iglesia, que siendo fiel a sí misma también muestran esa transparencia y esa osadía. Don Antonio Lamela, de Estudio Lamela, dice: en todas las asociaciones se producen altas y bajas. ¿Tratan ustedes en Cáritas de conocer la razón de sus bajas? Si es así, ¿saben ustedes el porcentaje que se debe a la extendida falta de confianza debido a la frecuente corrupción generalizada en todo? En los análisis que nosotros hacemos de la fidelidad tanto de nuestros donantes como de nuestros voluntarios, sin duda ninguna el tema de la transparencia económica o de la confianza en la gestión económica y social nunca está en los puestos relevantes. Puede haber alguna persona de carácter muy marginal. Es decir, entendemos que Cáritas es una organización que genera confianza y que genera confianza desde la transparencia.
Nuestras bajas se deben a múltiples factores. Yo diría que uno, que es muy importante, es el factor edad. Es verdad que nuestro voluntariado es un voluntariado de una cierta edad y evidentemente el cuerpo da de sí lo que da de sí y tenemos un nivel de baja importante debido a ese elemento. Tenemos otro nivel de baja por reubicación de personas en otros espacios. Y sobre todo a nosotros lo que nos preocupa no es que alguien deje de estar en Cáritas, sino que alguien deje de hacer cosas para construir otro mundo mejor. Eso sí que sería una deserción. Lo otro es un cambio de puesto de trabajo. ¿Y por qué tienen un voluntariado de edad, digamos, más alta de lo habitual? ¿No tiene gente joven? No he dicho gente joven que no tengamos gente joven. Tenemos gente joven, tenemos gente medio pensionista y tenemos gente mayor. Tenemos un poco de todo. Sí. Pero en la pirámide de edad de nuestros voluntarios es gente más mayor. Bueno, yo diría que básicamente, en general, las organizaciones tampoco tienen un lado muy juvenil. Porque los jóvenes están estudiando, están ocupados, están construyendo su futuro y sí que es verdad que hay un núcleo de jóvenes como muy militantes y muy comprometidos, pero cuantitativamente más minoritario. Y después nuestra pirámide de edad también es más alta porque fundamentalmente nuestro voluntariado es un voluntariado que se nutre de las comunidades cristianas que también tiene un perfil algo más envejecido. Faustino Catalina, de la cadena COPE, dice: ¿es Cáritas la conciencia moral de la sociedad y no es por eso incómoda para los grandes poderes políticos y económicos? Podemos ser parte de esa conciencia, queremos ser parte de esa conciencia, queremos unirnos con otros para ser parte de esa conciencia y sin duda ninguna en este mundo, en toda la historia, siempre que se ha defendido la causa de los pobres, los poderes de este mundo te han mirado con recelo. Rosario Romeral dice: ¿no cree que los medios de comunicación han ayudado a la pérdida de valores? Por tanto, ellos mismos podrían recompensarlo a través de la publicidad de nuevos modelos éticos. Los medios de comunicación tienen culpa, las estructuras sociales tienen culpa, nosotros tenemos culpa. Es decir, eso de buscar culpables o chivos expiatorios creo que no es coherente sociológicamente y creo que tampoco es coherente racionalmente. Yo creo que la culpa o la responsabilidad, mejor que la culpa, la tenemos todos. Si hay medios, también hay gente que ve los medios y podríamos apagar los medios. Es decir, que lo que hay es una responsabilidad muy compartida, muy diseminada y por eso muy compleja de construir. Si supiéramos quién es el culpable de no sé qué, pues con ir a por él, pues ya está. Pero las redes de responsabilidad están muy difuminadas y es muy complejo buscar dónde está el chivo expiatorio que me solucione la cosa. Sin duda los medios de comunicación tienen parte, sin duda ninguna, pero no solo los medios de comunicación, sino que todos nosotros y todas nosotras tenemos también culpa, responsabilidad en esa pérdida de horizonte vital. Ángel Bahamontes, de Infatos, dice: es mejor erradicar la exclusión social que hablar de ello. Si los entes públicos y el gobierno no tienen la confianza del pueblo y confían más en las organizaciones sociales, ¿por qué en vez de apoyarnos más activamente nos ponen más trabas? Bueno, es una opinión, digo, que los poderes públicos ponen trabas, pero yo sí que diría en estos momentos algo que no he dicho en la exposición y sí me gustaría afirmar. Creo que para luchar contra la pobreza y la exclusión hacemos falta todas las personas, todos los organismos, todas las instituciones, cada una desde su ser, desde su esencia. En Cáritas no queremos, ni podemos, ni debemos sustituir al Estado. Nosotros siempre decimos, y otro principio clásico de la doctrina social de la Iglesia, que somos subsidiarios a la acción pública. Es decir, que hacemos cosas de manera distinta y en otros espacios y tenemos que complementarnos para poder luchar contra la pobreza y no ni competir ni ser sustitutos de la acción del Estado. La acción del Estado es necesaria, es urgente y hay que mantenerla. La acción de las empresas es necesaria, es urgente y hay que mantenerla. La acción de las instituciones políticas, sociales, de medios de comunicación es necesaria y urgente, hay que mantenerla, y la acción de Cáritas tenemos que mantenerla, potenciarla y amplificarla. Más preguntas. Mario García, de la agencia Servimedia. ¿Cuál es la situación actual de Cáritas en su labor de asistencia social? ¿Han atendido a más personas en lo que va de 2010 que en el mismo periodo de 2009?
Ese dato me hubiera gustado traerlo, pero todavía estamos elaborando esa visión del observatorio, pero como hipótesis de trabajo y las primeras tendencias implican que sí, que este primer trimestre va a ser un trimestre más denso de atenciones que el primer trimestre del año 2009. Juan Lara, de la plataforma ONGs, dice: una llamada a los presentes contribuyentes del IRPF. No olviden marcar la X solidaria, la X fines sociales. Permite atender a más de 6 millones de personas. Hay otras que no marcan nada. Podríamos hacer mucho más. Si fijaros, y lo he dicho en mi momento de cuña publicitaria, que era importante también la participación de todos desde la campaña que Cáritas hace, que son las Dos Cruces, Iglesia Católica y otros fines de interés social. Fijaros que se queda casi tanto dinero sin repartir como el que se reparte. Y eso significa que podríamos atender a 12 millones de personas y no a 6. Y eso significa que sería un aldabonazo muy importante en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Y yo creo que a todo el mundo nos interesa esta campaña, excepto Hacienda, que es quien se queda con el dinero. Por tanto, como Hacienda somos todos, pues planteémosle a Hacienda lo que tiene que hacer con nuestro dinero. Otra pregunta desde el público dice: ¿cuáles son las principales propuestas de Cáritas en este año 2010 y para el 2020? Bueno, sería para el próximo desayuno, porque sí que son muchas, pero yo la enfocaría de alguna manera en 4 núcleos fundamentales. Un primer núcleo es el que en la Estrategia 2020, la nueva estrategia que se está planteando en este momento, en el núcleo de esa estrategia no esté solo el desarrollo económico, sino también la cohesión social. En eso nos jugamos mucho, que en el núcleo de esa estrategia no solo haya más y mejores empleos, más verde y más inteligente, sino que también el núcleo de la cohesión social esté en el centro de ello. En segundo lugar, nosotros hacemos una petición de una protección social básica que permita que la línea de dignidad no se baje para ningún ciudadano de Europa y ningún ciudadano del Estado español. Es decir, que haya una protección, una red de protección social básica que permita que todas las personas tengan el mínimo decente para vivir. Eso en nuestro Estado significaría una protección social que no fuera territorialmente desigual, que no fuera heterogénea, sino que fuera compacta y homogénea. Y, en tercer lugar, hay una propuesta muy intensa por la reducción de la pobreza en Europa. En Europa hay 80 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza, al menos reducir esos niveles de umbral de la pobreza en un 60-70% y erradicar totalmente la pobreza infantil. Fijaros, la pobreza infantil en Europa y en concreto en España es uno de los datos que nos debería poner el termómetro de alarma. La pobreza infantil en España es mayor que la pobreza adulta. Es decir, los niños en España son más pobres que los adultos. Si la esperanza o parte de la esperanza de nuestro proyecto de futuro está en los niños, no podemos permitirnos tener una infancia sumida en la pobreza. Y por último, también hacemos una petición a una mayor gobernanza, es decir, que el Gobierno no sea un ente jerárquico, sino que sea un ente que de alguna manera la sociedad civil, las organizaciones, los ciudadanos podamos participar en esa deliberación común de lo que queremos, de lo que buscamos y de lo que ansiamos. J. Velarde, de ARI Perú, dice: ¿cómo construir puentes o espacios entre lo público y lo privado? Con paciencia, despacio, asentando bien las cosas y, sobre todo, haciendo valer algo que las organizaciones del tercer sector, como Cáritas, como muchas otras, llevan en esencia en sí mismas, ¿no? Se hablan, y muchos sociólogos hablan, que el tercer sector es el sector del privado social, es decir, ese sector que no es privado porque no busca el afán de lucro, sino que es social porque desde una opción privada se busca desarrollar más la sociedad. Yo creo que este abanico de organizaciones intermedias entre la vida privada y la vida pública en sentido estricto, la vida administrada, es fundamental que la vayamos desarrollando, pero no como agencias de servicio para pobres,
sino como organizaciones que van compartiendo trayectos con los pobres desde la reflexión, desde la serena ponderación de lo que queremos y desde la construcción de una sociedad mucho más participativa. Y fundamentalmente, diría yo, que uno de los retos que es una exigencia actual es que no nos convirtamos en voz de los sin voz, como decíamos hace tiempo. Los pobres tienen voz, tienen una voz cualificada y tienen una voz nítida. Escuchemos la voz de los pobres, démosle espacio para que hablen, para que participen y para que expongan su realidad y su situación. Pregunta que llega desde la agencia EFE. Dice, ¿piensa Cáritas que es necesario suavizar aspectos de la ley de extranjería que ahora se están desarrollando en el nuevo reglamento? ¿El relevo de Consuelo Rumí podría beneficiar este objetivo? Pues no lo sé, digo que cuando me lo pregunte dentro de 3 meses diré pues sí o no. Yo sí que creo que ahora, igual que afirmábamos con la LOEX, ahora estamos en un momento en la elaboración del reglamento que no podemos perder la oportunidad de hacer un reglamento acorde a la dignidad de las personas. Creo que Cáritas así siempre lo ha hecho, desde la propuesta concreta, desde el análisis riguroso, desde el diálogo, ha planteado cuáles serían sus modificaciones, algunas se han tenido en cuenta, otras no se han tenido en cuenta, y ahora en el momento en el que estamos, que es el momento del reglamento, sí que tenemos una oportunidad de mejorar, de ampliar y de intensificar todo aquello que sea para una mejor atención, para una mayor inclusión, para una mayor ciudadanía de todas las personas que están con nosotros trabajando aquí. Bien, vamos con 2 últimas preguntas. Anastasio Gil, de Obras Misionales Pontificias, dice, ¿han pensado en sumar a los 60.000 voluntarios los 16.000 misioneros españoles que están en los 5 continentes? Siempre cuando hablamos de cooperación internacional hablamos de ellos, es decir, hablamos de voluntarios y hablamos de misioneros. No porque los misioneros sean involuntarios, que son voluntarios y están mostrando su vocación, sino que sí que nos parece que una dinámica sí muy convergente, pero también con sus distinciones en su vocación, en su modo de proceder. Evidentemente somos mucho más que 50 y... ya se me ha olvidado, que los 60.000 voluntarios. Somos religiosos y religiosas, somos misioneros, somos comunidades cristianas en su totalidad, aunque no sean voluntarios concretos de Cáritas. Somos ciudadanía incluyente que colabora también con Cáritas puntual o de forma permanente. Somos mucho más de los que tenemos en las listas. Somos, si no mayoritarios, si somos una buena fuerza, una fuerza muy esencial. Y a eso también habría que sumar toda la potenciación que supone el trabajo en red. Está Juan Lara de la plataforma de ONG de Acción Social, Carlos Ucía de la EAPN, es decir, estamos en redes de la plataforma de la infancia, es decir, el tema de las redes intensifica, amplía y nos hace ser mucho más. Y fundamentalmente también nosotros como Cáritas, con todas esas personas que están dando y desgastando su vida fuera de España, nos une mucho aprecio, mucha colaboración y mucha sinergia común. Muy bien, pues la última es de Luis F. A. Dice, voluntario de ONGs. A veces es difícil colaborar con Cáritas por la estructura organizativa y por la falta de apertura de responsables en puestos claves. ¿Qué pueden hacer desde la cúpula directiva de Cáritas Española para facilitar la colaboración de nuevos voluntarios? Bueno, pues haremos todo lo posible por mejorar esa estructura, por abrir mucho más las puertas y empezando por reconocer que nuestra grandeza es nuestra humildad, ¿no? Nosotros los cristianos decimos que Dios ha escogido a los sencillos y a los humildes. Pues bueno, pues somos sencillos y humildes y tenemos muchos fallos que tenemos que mejorar porque somos una organización viva, porque somos una organización que también tiene sus contradicciones, porque somos una organización que tenemos mucho campo de mejora y en eso nos vamos a implicar y nos vamos a aplicar todos y todas. Creo que el futuro nos pide, nos exige que mejoremos y yo prometo al menos desde mi corta posibilidad poner todos mis esfuerzos, toda mi inteligencia y todo mi corazón en mejorar eso. Muy bien, pues quiero agradecerle, don Sebastián Mora, su intervención aquí esta mañana. Creo que ha sido altamente interesante, en nombre del Foro de la Nueva Sociedad. También a don Silverio Agea, director general de la Asociación Española de Fundaciones, por su intervención. Y en nombre de Abertis y la Fundación Abertis, patrocinadores de este acto, agradecerles su asistencia y desearles a todos un buen día. Gracias.